Bienvenidos. Hoy vamos a explicar qué es una integral. Bueno, para poder entender la integral, lo primero que necesitamos es entender este pequeño concepto que se llama diferencial de x. Ya lo hemos visto en algunas otras situaciones, por ejemplo, para los que ya llevaron cálculo diferencial, que obviamente se tiene que tomar cálculo diferencial antes de la integral. Bueno, esta pequeña diferencial de x nos dice como tal su nombre, una diferencia de x. Pero ¿cómo lo podemos ver? Recuerden que nosotros tenemos una recta de reales, números reales. Ahí están integrados todos los números que conocemos y que pues, también nos podamos imaginar. En su centro tenemos el número cero. Y de aquí podemos irnos hacia la derecha a los positivos 3 y entre estos números también hay números. Tenemos una infinidad de números, ¿no? Y nos podemos ir a la izquierda, menos uno, menos 2, menos 3. ¿Qué nos quiere decir la diferencial de x? Bueno, para empezar recordemos que podemos nosotros tomar una x1 o una x2, en este caso, por ejemplo, x1 igual a 2 y x2 igual a menos 2. Es decir, así, x1 igual a 2 y x2 igual a menos 2. Entonces, si nosotros queremos saber la diferencia entre x1 y x2, es decir, la distancia que hay entre ellos, pues tendríamos que restar el valor de x2 menos el valor de x1 o al revés también, el valor de x1 menos el valor de x2. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, tan solo en la recta de manera visual podemos identificar cuántos espacios tenemos entre menos 2 y 2, que son 1, 2, 3, 4. Es decir, si nosotros quisiéramos la diferencia de x, en este caso, tendríamos que es el valor absoluto de 2 menos menos 2. ¿M? O permítanmelo poner de la siguiente manera. Tenemos que delta de x, o es decir, la diferencia de x, es valor absoluto de x1 menos x2, que esto es lo mismo que el valor absoluto de x2 menos x1. ¿Ok? Entonces esto quiere decir que esto es lo mismo que 2 menos menos 2, valor absoluto, y esto es lo mismo que menos 2 menos 2. Para este lado tenemos que 2 menos menos 2 es igual a 4 y en este caso tenemos el valor absoluto de menos 4. Para ambos, el valor absoluto es 4. Si lo ven en este sentido, la diferencia de x es esto que acabo de definir aquí. Es esto de aquí. ¿M? Es qué tanta distancia tenemos entre una x y otra. Bueno, pues en el cálculo diferencial, para llegar a la integral, nos empezamos a fijar ya no tal vez en magnitudes tan grandes, porque un 4 en el cálculo diferencial es una magnitud bastante grande. Empezamos a ver en la recta algunas cosas un poco más pequeñas, números más pequeños, diferencias aún más difíciles de ver a simple vista. Podemos incluso tener aquí el cero, ujú, y aquí el uno. Tómelo como que acabamos de hacer un zoom, ajá, a la recta de aquí. Es decir, hemos agarrado tan solo esta pequeña parte, esta parte de aquí. Lo que acabamos de hacer en esa recta es tomar esta pequeña parte. Ujú. Esa pequeña parte hemos tomado y la hemos puesto aquí. Este fue un pequeño zoom. Y lo mismo, aquí tenemos valores aún más pequeños, menos un medio, y aquí tenemos un medio. Y la diferencial de x, por ejemplo, si ahora tomamos aquí x1 y aquí tomamos x2, pues la diferencia de x, ya digamos haciendo los cálculos, pues simplemente va a ser 1. Hay una diferencia de 1 completamente. De una unidad. Le vamos a llamar así de una unidad. Si lo estuviéramos midiendo en metros, podríamos indicar que es una distancia de un metro. Pero en este caso, una unidad corresponde a cualquier tipo de medida. Ujú. Simplemente entre x2 y x1 tenemos una diferencia de 1. Y así sucesivamente podremos ir haciendo zoom. Cada vez podemos ir haciendo zoom a números más pequeños y que nos van a poder dar diferenciales más pequeñas, mucho, mucho más pequeñas. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Pues bueno, por ejemplo, ahora tendríamos, supongamos que ahora tenemos un menos un décimo y un décimo.
y un décimo. Prácticamente, si lo llegáramos a ver aquí, sería un cachito como de aquí. Aproximadamente sería este cachito. Le hemos hecho zoom. Aquí la diferencial nos va a dar lo siguiente. La diferencia de x nos está dando, pues prácticamente 2 décimos de diferencia, que esto es igual a un quinto. Ahora, si nos empezamos a fijar en todas las diferenciales, supongamos que esta es la diferencial 1, esta es la diferencial 2 y esta es la diferencial 3. Si vamos viendo, la diferencial 1 nos da igual a 4. La diferencial 2 nos dio igual a 1. Y la diferencial 3 nos dio igual a ¿qué? A un quinto. ¿Qué estamos viendo? Que los valores están cayendo. Están haciéndose más pequeños cada vez. ¿Hacia dónde están yendo? Hacia el cero. Están yendo al valor cero. Cada vez están haciendo tan pequeños que si se dan cuenta, por ejemplo, haciendo, vamos a ver la diferencia entre esto. Vamos a llevar las tres rectas hasta acá abajo. Vamos a llevar la otra recta. Esta también. Vamos a llevarla aquí abajo. Se fue muy abajo. Bueno, aquí tenemos... Ah, se copió la misma recta. Muy bien. Esperen tantito. Vamos a llevar, como les acabo de comentar, las rectas a una cierta forma en la que pueda ser visible. Vamos a llevar esta recta aquí abajo. La movemos tantito aquí y vamos a llevarnos esta recta también. Esas son las únicas que necesito. Bueno, ¿por qué digo que se está yendo a cero? Vean, considerando esta recta de aquí, considerándola, ¿qué podemos ver? Vamos a borrar todo esto que está aquí. Bien, el cachito que tenemos aquí, en el que hicimos zoom, es este pequeño cachito. Se encuentra aquí. Esta recta grande que tenemos aquí se encuentra en esta sección. Supongamos que estamos haciendo zoom. Esto lo tenemos aquí. Ujú. Si se dan cuenta, ¿a dónde me estoy acercando cada vez? Si en un principio tenía de aquí, del -2 al 2, y luego tenía del 1 medio, el -1 medio a 1 medio, cada vez estos circulitos que estoy cerrando se están haciendo tan pequeñitos que están yéndose al cero. Ajá. Pero en lo que nosotros tenemos que entender es que la distancia que tenemos, esta pequeña distancia que hay, se está haciendo cero. Cada vez es muy pequeña, es bastante pequeña, que su valor lo podríamos aproximar al cero. Entonces, ¿qué pasa cuando estamos aproximando ese valor al cero? Pues podemos decir que esta diferencial de x tiende al cero. Y en ese entonces, cuando nosotros ya hacemos esto, va a cambiar el nombre y de forma a una de x, a una diferencial de x. Y aquí es donde prácticamente tenemos las bases del cálculo integral, tanto como el diferencial, pero sobre todo el integral. ¿Por qué? Bueno, ahora ya recuerden que usamos prácticamente el cálculo integral para el análisis pues, de funciones, funciones que van de donde, de reales a reales, funciones que están prácticamente graficadas en lo que es un plano cartesiano. ¿Cómo se ve el plano cartesiano? De la siguiente forma. Así tenemos nuestro plano cartesiano. Y nosotros podemos graficar nuestras funciones de diferentes formas. Hay muchas funciones que tienen diferentes formas, ¿no? Pero supongamos que nosotros queremos una función lineal. Poner una función lineal, es decir, una recta. Una recta que pase por el origen. Bueno.
Bien. Esta es nuestra función f de x. Le vamos a poner función de x, ¿ok? Y vamos a poner nada más título a nuestros ejes, x y y, ¿ok? Bien, ahora, como algunos ya habrán visto, en este caso la integral trata de calcular el área bajo la curva. Y esto digamos entre comillas el área bajo la curva porque prácticamente trata de calcular pues el espacio, el área de espacio que hay entre la función y el eje y. Eje x, perdón, aquí los puse al revés. Este es el eje y este es el eje x. Trata de calcular ese espacio que hay entre ellos. ¿Cómo? Bueno, por ejemplo, este espacio y este espacio. Todo esto tiene un área y esto también tiene un área. Pero ¿cómo se calcula? Bueno, pues con una integral y obviamente estableciendo nuestros límites. Cuando tenemos límites, en este caso que por ejemplo digamos que es de -3 a 3, pues estos se llaman límites de integración y eso es una integral definida, pero eso estará en otro taller que dará otro tutor. Le explicará a detalle cómo es una integral definida. Pero vamos a tomar un poco y no nos vamos a adelantar tanto. Vamos a ver esto. ¿Cómo vamos a poder calcular esta área? Bueno, pues lo principal que se utiliza, o lo como se llegó a lo que es la definición de la integral, pues fue acercando el área con polígonos, poligonalmente. ¿Cómo es esto? Pues bien, vamos a otra vez a lo que les comento. Vamos a graficar otra vez la gráfica que tengo, la gráfica lineal que hice hace ratito. Y en este caso vamos a ver lo siguiente. Nosotros podemos establecer, vámonos del cero, apartamos desde el cero, no desde otro valor. Vamos a partir desde el cero. ¿M? Y desde ahí vamos a empezar a hacer lo siguiente. Aquí en el cero, yo voy a marcar mi primer punto, cero. Y luego yo voy a marcar un punto aquí en el uno, y luego otro punto aquí en el 3 y uno aquí en el 5. Estos son mis puntos que yo voy a marcar. Ahora, de acuerdo a mi función, pues yo voy a graficar lo siguiente. Ahora voy a suponer que de acuerdo a ello, yo puedo hacer polígonos de esta forma. Este polígono tiene una base de 1 y lo acerco acá. Luego tengo el siguiente polígono que va a tener una base entre el 1 y el 3, aquí, y lo voy a llevar acá. Y luego tendré mi otro polígono, que en este caso son rectángulos, ¿no? Tendré mi rectángulo que lo voy a llevar hasta acá, hasta acá. ¿M? Eso suponiendo, obviamente, que mi función toca. Ahí está. Ujú. Entonces, ¿qué pasa aquí? Bueno, si nosotros calculamos el área de estos rectángulos, ujú, le vamos a poner, ahorita les vamos a nombrar. Si nosotros calculamos esta área, le vamos a nombrar área 1, área 2, área 3. Ujú. Si nosotros sumamos esas áreas y las calculamos, obviamente, área 1 más área 2 más área 3, esto se va a aproximar, este símbolo es de aproximación, al área total que hay bajo nuestra curva. ¿Cuál es esa área total? Pues esta de aquí. Vamos a borrar esta parte. Ahí. Bueno, y vamos a nombrar que esta es el área. Todo esto que está en negrito es el área. Entonces, el área de los polígonos, en este caso de estos rectángulos, es similar a esta. Obviamente no es igual, ¿por qué? Porque se pasa. Hay una parte que se pasa, ¿no? Estamos diciendo que esta parte de aquí, esto que está encima de la gráfica, sobra. Nos sobra. Es área que nos sobra, que no necesitamos, ¿no? Pero
Si nos damos cuenta, toda esa área de los rectángulos cubre el área que nosotros estamos buscando. Pues bien, para poder ser precisos, en este caso, aquí es donde ya entra la diferencial. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, yo escogí puntos al azar. El 0, el 1, el 3 y el 4. Pues bien, ahora supongamos que no escogemos puntos al azar, sino escogemos puntos, ajá, bueno, aparte de eso, supongamos que aquí tenemos el x1, aquí tenemos el x2, aquí el x3 y el x4. Tenemos varias diferencias, ¿no? Tenemos la diferencial 1, pongamos la diferencial a, que es igual a x2 menos x1. Lo voy a poner acá. Tenemos la diferencial, la primera diferencial que es del área 1. Vamos a poner la diferencial del área 1. Esto es igual a x2 menos x1. Ajá, valor absoluto, recuerden. Y eso obviamente tenemos que el valor de 1, ¿no? Tenemos también la de a2, que esto es igual a x3 menos x2, y esto es igual a 2. Esto también, a3, ajá, tenemos x4 menos x3, y esto también tenemos que vale 2. ¿Por qué digo que vale 2? Porque es la diferencia de 3 menos 1, ¿cuánto me da? 2. Y 5 menos 3 también me da 2. Entonces, estamos diciendo que la base aquí mide 1, la base acá mide 2 y la base acá mide 2 igualmente. Eso es lo que estamos diciendo. Ahora, vamos a agarrar diferenciales cada vez más pequeñas. Si agarramos diferenciales más pequeñas, pues vamos a tener una aproximación aún más fina hacia nuestra área total. Veamos lo que les digo. Vamos a hacer otra vez lo que les digo para que vean cómo cuando la diferencial se hace más pequeña, ahí se cambió de color. Muy bien. Y ahora aquí en rojo. Ahora tenemos exactamente la misma. Ahora, como yo les digo, vamos a tomar valores más pequeños, cada vez más pequeñitos. ¿Y esto qué nos indica? Bueno, pues nos va a indicar lo siguiente. Vamos a ver lo siguiente. Ahora, supongamos que aquí yo tomo este valor, el 0, ¿no? Y aquí yo tomo un x1. Ya no vamos a darles valores numéricos, sino ahora ya nada más con letras. x3, x4, x5, x6, x7. Si se dan cuenta ya son más puntos. Aquí yo solo tomé 4. Aquí ya he tomado 8. 8 valores. Y entonces, ¿qué vamos a hacer con esos valores? Pues veamos lo siguiente. Ahora vamos a hacer los polígonos de otra vez. Y vamos a ver cómo ahora nos va a sobrar menos área. Ahora tenemos menos área que nos va a empezar a sobrar. Y cada vez nos vamos acercando más y más al área exacta que tenemos bajo esa curva. ¿M? Vean esto. Cada vez tenemos más y nos vamos acercando. Es decir, que el área que sobrepasa la recta cada vez es más pequeña. ¿Y eso a qué se debe? A que escogimos más puntos y puntos más pequeños. Y recuerden lo que estábamos hablando hace ratito. Cuando eran puntos más pequeños, ¿qué pasaba? La delta de x estaba tendiendo a cero. Ahora vean, toda la diferencia que tuve aquí y ahora la que tengo acá cada vez es más pequeña. Tengo menos área sobrante que cuando agarré 4 puntos. Tengo menos área, tengo menos área. Pues bien, ahora, para poder formalizar el término de la integral y que esa es una integral, pues viene lo siguiente. Lo mismo, aquí tenemos un área 1, área 2. Bueno, le vamos a poner con número para que no nos confundamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 áreas diferentes. Es decir, que si yo sumo el área del primero más el área del segundo, más el área del tercero, más el área de la cuarta, más así sucesivamente, obviamente sumando todos, ahí me faltó el 7, se está aproximando otra vez
al área total. Todo el área que hay bajo esa curva, bajo esta recta, la que tenemos acá. Se están aproximando a esta área. Cada vez esta área se parece más y más y más. ¿Y qué es lo que la lógica nos dice? Pues bueno, vamos haciendo cada vez intervalos más pequeños para que nos sobre menos área. Bueno, eso es la teoría, pero en la práctica no podríamos hacerlo si no tuviéramos la definición del límite. Y sobre todo lo que les puse hace ratito, cuando delta x tiende a cero, entonces vamos a usar el término dx. Ajá, dx. ¿Que esto qué quiere decir? Que pues prácticamente estamos agarrando diferenciales cada vez más pequeñas, es decir, ahora esto ya lo podemos dividir aquí más, lo podemos hacer más pequeño y esto le podemos dividir más. El chiste es que cada vez entre cero y este valor que tenemos acá, este de aquí, en la finalización, supongamos que es el número uno, pues cada vez yo voy encontrando más intervalos y más intervalos y más intervalos, tantos que la diferencia entre una X y la otra es cero prácticamente. Puede ser, por ejemplo, 0.000000001, e incluso puede ser 0.0000000, y nos podríamos ir así sucesivamente, con un millón de ceros así, hasta que encontremos el uno. Pues bien, como les digo, y la teoría es esa, pero la práctica sería difícil graficar algo así y calcular y sobre todo sumar todas esas áreas. Pues aquí es donde ya viene el término de la integral. Cuando nosotros, en este caso ahora, estas diferenciales las hacemos que tiendan a cero, pues ahora la suma, ajá, desde A1 más A2 más A3 más, pues no sabemos cuántas hay, ¿no? A n más, y se va hasta infinito prácticamente, porque son un montón de áreas las que deberíamos de sumar si esta diferencial de x se va a cero. Son un montón, un montón, un montón. O sea, nunca acabaríamos de contarlas. Y sobre todo de sumarlas, obviamente. No acabaríamos de sumarlas nunca. Entonces, para ello entra el siguiente término, que es cuando vamos a sumar todo de desde i igual a uno y nos vamos hasta infinito. Ujú, de a uno, ¿m? De ahí, perdón. Entonces, toda esta suma de áreas, ujú, va a ser igual al área total. Y aquí ya es igual, ya no es aproximado, es igual, exactamente igual. La suma de todas esas áreas es igual al área total. ¿Pero por qué? Porque yo hice que esto tienda a cero. De una manera formal, vamos a hacer lo siguiente. Esa área la vamos a nombrar la integral, ajá, de la función x de x. Y es aquí como podemos definir de manera formal qué es una integral. Es esa área, es esa suma infinita de polígonos, ¿ok? Si lo quieren ver de esa forma, esa suma infinita de este tipo de polígonos, ¿ok? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Pues vamos a hacerlo de otra forma un poquito más entendible, porque bueno, tenemos estas áreas, pero obviamente, ¿cómo calculamos estas? Pues tú, ¿cómo se calcula el área de un rectángulo? Lado por lado, ¿no? Lado por lado, en este caso, la base, ¿quiénes son? Nuestras delta de x. Y la altura, o el otro lado, el larguito, digamos que es el valor que tiene la función en nuestro punto. Pero eso será tema de otro, eso es conversación de otro tema, para no confundirlos, pero para que me entiendan, esta suma infinita de áreas es igual al área total. Y esto es igual a la función, a la integral de f de x, siempre y cuando nuestra delta de x tienda a cero. Si no, esto no sirve, ¿ok? Siempre y cuando tienda a cero. Si no, esto no sirve. Y eso es la integral. Es esa aproximación que tenemos, ¿ok? Recuerden que esta diferencial es para poder aproximar. Pero en términos reales, digamos ya formales, esto es la integral de una función, ¿ok? Obviamente, aquí hay todavía, pues,
todavía se pueden rascar más cosas, ¿ok? Pero no es el tema de confundirlos ahorita, es nada más es para que se den la idea de qué es una integral, cómo es que funciona y bueno, pues espero haberles servido de ayuda y cualquier duda que tengan no duden en comunicarse al Centro de Enlace Toro Insurgentes, que aquí les vamos a poder ayudar con esta definición cuando ustedes lo soliciten.